para empezar, muy breve, o sea, solo simplemente, el sistema legal china es un sistema que nosotros llamamos sistema social, pero realmente es más parecido al sistema europeo continental, más que el sistema anglosajón. Bueno, está la Constitución, está dividido en distintos bloques, pero lo importante es que entre China y España, en tema de arbitraje, en tema de reconocimientos de las sentencias civiles y mercantiles, ambos países tienen firmado acuerdos y están en los convenios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hacéis comercios o firmáis acuerdos con empresarios chinos, tenéis que tener muy en cuenta dónde sometís el tema de jurisdicción y resolución de conflictos. Y gracias, aunque en la práctica a lo mejor es más complicado, pero por lo menos tenemos unos acuerdos en el cual dice que si una sentencia en materia civil o mercantil, tanto sea juzgado por un juzgado chino como un juzgado español, en principio se puede ser reconocido y ejecutado en otro país. Y el tema de arbitraje, ambos países firman y reconocen el efecto de los laudos arbitrales. El sistema legal chino es muy complejo y creo que tampoco es de interés de la gente conocer en profundidad, así que me voy a entrar en materias muy específicos, que es marco legal de inversión extranjera en China, marco legal de comercio con China y puerto de libre comercio con Hainan, que creo que son los puntos más prácticos. Antiguamente, desde los años 80, desde los años 80 hasta prácticamente hace 2 años, en China existían tres normas de inversión extranjera, que sobre todo pues, afecta a las empresas extranjeras, a las empresas de capital mixta y las empresas que quieren hacer cooperaciones en China. A partir de 1 de enero de 2020, pues, se unificó las 3 normas en la Ley y Reglamento de Inversión Extranjera, que está en vigor desde 1 de enero de 2020. ¿Eso qué quiere decir? Pues se ha simplificado muchísimo las normas, no hay tantas normas que tienes que ir buscando, sino que están todas las normas en una. La inversión extranjera, ¿qué es lo que regula esta norma? Pues esta norma, el ámbito de aplicación son creación de sociedades en China por entidades extranjeras, tanto personas físicas como personas jurídicas, adquisición de participaciones de sociedad china, participación en proyectos que se va a desarrollar en China y otras formas previstas en la ley, que es como una colequilla que siempre lo dejan las normas por si a un día tienes que dictar un reglamento sobre una área que no está regulado o a una área nueva. ¿Cuáles son los principios? Hay 2 principios. Trato nacional previo a la entrada. ¿Eso qué quiere decir? Que ofrece el mismo trato a los inversores extranjeros y a sus inversión durante la fase de entrada de la inversión. Igualdad con las inversiones nacionales. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tú participas en proyectos y cuando haces la creación de sociedad previamente, que ahora lo explicamos, que tienes hay unos requisitos, pero en general tiene el mismo trato, o sea, lo que se exige a una empresa china, lo va a exigir lo mismo a una empresa extranjera, según esta norma nueva. Y luego está la famosa lista negativa, que realmente es una lista de los sectores restringidos y prohibidos. ¿Esto qué quiere decir? Es una lista negativa. Los sectores que no están incluidos en esta lista, las empresas y los inversores extranjeros pues, pueden invertir y crear sociedades pues, de una forma totalmente igual. Las medidas de especial gestión de acceso impuesto por el Estado a la inversión extranjera en ámbitos específicos. Esto es lo que llamamos listas negativas. Pues cada cierto tiempo pues va actualizando esta lista. Por ejemplo, hay sectores como sector de educación, sector de audiovisual, pues hay muchos sectores, pues antiguamente pues no dejaba acceso. Bueno, actualmente tampoco, pero poco a poco va eliminando. Cada vez esta lista es más pequeña. ¿Cuál es la diferencia para una empresa extranjera que quiere establecerse en China? Antes de la ley de inversión extranjera, o sea, antes de 1 de enero de 2020, pues una empresa, cuando quiere entrar en China, a grosso modo, es muy a grosso modo, o sea, no son los pasos específicos que hay que hacer, que luego eso siempre os ayuda a un profesional, porque es un proceso complejo, igual que los inversores chinos que quieren venir aquí. Pues primero tienes que pedir una autorización, luego una aprobación, presentación de proyectos de inversión, y luego ya comprobar que no estás en la lista negativa, y luego ya el tema del registro o constitución de sociedad. Después de 1 de enero de 2022, pues los 2 primeros pasos se eliminó. Directamente, lo que tú tienes que hacer es mirar lo que
tú quieres hacer en China si está en la lista negativa o no, si es un sector prohibido o un sector restringido. El sector restringido lo que quiere decir es que puedes solicitar un permiso a las autoridades para quitar esa restricción. Pero los sector prohibido es que no se puede hacer y no hay más. Y luego el proceso de registro y constitución de empresa. Como podéis ver, se ha simplificado bastante. Normas nacionales que afectan el tema de comercio en China, que es la segunda parte de la ponencia. Cuando nosotros hacemos comercio con China, las normas que nos pueden afectar, pues está la Ley de Comercio Exterior, Código Civil, Ley de Contratos, que bueno, están las listas de las normas principales que os puede afectar cuando hacéis comercios con China. Da igual sea exportación o como que si tengáis una empresa ya en China y queréis importar las cosas. Normas y criterios internacionales. Cuando hablamos de marco legal de comercio en China, China ha firmado muchos acuerdos. Están las normas nacionales y están las normas que a través de la firma de los convenios y convenciones pues, se le aplica a China. Los principales que nos interesa, Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, Convenio sobre el transporte marítimo, Convenio unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarques, transporte multimodal internacional de mercancías, Incotex y reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Esto es un punto muy importante porque en la práctica, es que a mí me han llegado muchos asuntos de conflictos, de que pues, el comprador no me paga, igual, me han llegado asuntos tanto de empresas españolas que reclaman a las empresas chinas como empresas chinas que reclaman a empresas españolas. Pues uno de los grandes descuidos que tienen muchos empresarios por su consumo, incluso no son empresas pequeñas, es que no determina muy bien el tema de jurisdicción, el tema de resolución de conflictos y no tiene acuerdo firmado, sino que simplemente hacen un pedido y luego hacemos la entrega mediante pago de facturas. Esto en la práctica genera muchísimos problemas porque luego para el tema de determinación del lugar de juicio, del derecho aplicable y el tema de ejecución puede ser un procedimiento muy costoso si no está previamente determinado. Y eso hay que tener mucho cuidado. En China, como podemos ver, es firmante de la Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales y España también. Por tanto, el tema de arbitraje, en principio, es algo que se puede ejecutar en ambos países. A ver, lógicamente sabemos que todos los procedimientos judiciales y arbitrales son muy largos. Pero bueno, por lo menos tenemos una solución, un sistema de solución de conflictos. Y luego, luego me voy a centrar, a la hora de hacer comercio, uno de los mayores problemas que podemos encontrar es con la aduana. Y porque no conocemos bien cuáles son las normas y los criterios que tienen las aduanas a la hora de inspeccionar las mercancías. Pues vamos por apartados. Primero, cuando hacemos una exportación de España a China, lo que tenemos que valorar es valoración de importación y exportación. Tenemos que saber cuáles son las mercancías que está prohibido en la importación y exportación, cuáles son las restricciones estatales a la importación y las mercancías con permiso de importación automática. ¿Qué quiere decir esto? La primera, bueno, no sé cómo llamarlo, pero la prohibición es que esa mercancía no se puede importar directamente. Las restringidas significa que antes de importarlo o exportarlo a China, cuando pasas a la aduana tienes que previamente solicitar una autorización. Y las automáticas es que porque el sistema de la aduana china ya lo tiene controlado, directamente entras y es un proceso simple de registro de entradas de mercancías. Valoración sobre restricciones de acceso al mercado. Las mercancías que implican restricciones al mercado no pueden importarse ni exportarse sin permiso de acceso, que son productos que tienes que previamente pedir pedir un acuerdo a la aduana para poder entrar en la aduana. La prohibición de restricción de acceso al comercio no puede considerarse, pues sí, una prohibición de importación y exportación de mercancías. Eso quiere decir, por ejemplo, si existe un mercado o existe un determinado producto que dice que está restringido, no quiere decir que no puedes importar, sino que lo que quiere decir es que tienes que solicitar previamente unas licencias y unos permisos. Y eso mucha gente pues a lo mejor piensa pues directamente no se puede. Pero hay que diferenciar muy bien entre los que se prohíbe y los que se restringe, que en China es muy distinto.
Evaluación de las normas de calidad en la inspección de mercancías en las aduanas. Primero, las aduanas, ellos hacen generalmente, en grosso modo, 4 tipos de inspecciones. Inspección reglamentarias de mercancías. Eso quiere decir que por la ley lo tienes que inspeccionar. O sea, sí o sí os va a inspeccionar. Da igual si tenéis muy buena reputación o lo que sea, pues os va a inspeccionar. Inspección aleatoria de mercancías, que es la mayoría de los casos. Debido al gran volumen de las importaciones y exportaciones, pues muchas veces haces inspecciones aleatorias. Y si os pilla y no hay problema, pues no hay problema. Pero si inspecciona y se encuentra problema, pues habrá que solucionarlo. Gestión de verificación de mercancía. Hay determinadas especies de mercancías por el cual tienen un sistema especial de gestión en lotes. No es muy común, porque os quería explicar, pero esto es muy a grosso modo. Lo más común es inspección aleatoria de mercancías. Y luego la gestión de embalaje de mercancías es simplemente comprobar los embalajes a ver si cumple con los reglamentos y las normas de la aduana de China. Hay una cosa muy importante que muchas veces la gente no le da importancia y cada vez, lo que ha explicado, que cada vez dice que la aduana les pone más problemas. Como ha explicado antes, pues en China hace muchas importaciones de materias primas, minerales y todo esto. Pero incluso antiguamente también existían importaciones de residuos, que a lo mejor suena. Claro, eso lógicamente es muy contaminante. Pues desde el 1 de enero de 2021, China ha prohibido totalmente la importación de los que ellos consideran como residuos sólidos, por cualquier medio. ¿Cuál es el problema que genera esta medida? Porque hay materias, por su tipo de embalaje y su tipo de propiedad física, pues a veces, claro, hablamos de residuos sólidos, pero claro, yo qué sé, tú cuando importas unos minerales no le vas a poner que son residuos sólidos. O sea, ninguna cosa le vamos a poner un nombre de residuo sólido. La aduana tienes que identificar si lo considera como residuo sólido o no. En la práctica, a veces encontramos con un riesgo de que se puede confundir que son realmente una importación de mercancías con residuos. O sea, ellos identifican algo que hemos exportado a China, que lo hemos exportado como mercancías valiosas, pero por su apariencia o lo que sea, pues lo pueden mal identificar como residuos sólidos. Pues, ¿cuáles son? Pues generalmente son los sólidos, que son, pues, pueden ser mezclas químicas, minerales en polvo, productos mecánicos y eléctricos viejos, productos de acondicionados, materias primas farmacéuticas, para piensos, por ejemplo, que es el tema del tema del pienso. Lógicamente, si tú metes piensos en bolsas, no lo va a identificar como residuos. Pero si lo importas, piensos metido todo en un contenedor y luego lo empaquetas en China, cuando llega a la aduana y le veo, ¿esto qué es? ¿Piensos o esos son residuos? Pues estos son los riesgos que pueden encontrar los empresarios en la práctica, porque muchas veces pues, la gente piensa que estos son piensos. O sea, yo lo exporto a China sin ningún problema, porque estos son piensos. Pero la aduana cuando lo ve, pues a lo mejor tiene problemas. Bueno, y luego el corte de plástico, productos reciclados. El otro punto importante que es el tema de derecho de propiedad intelectual ahora en China. Aunque sé que hay muchas críticas sobre el tema de derecho de propiedad intelectual de China, pero sí que es verdad que el gobierno y el control de las aduanas cada vez son más exigentes. Es un proceso que poco a poco vamos adaptando al tema de derecho de propiedad intelectual. Ellos cuando ven productos que son susceptibles de sospecha si infringe o no derecho de propiedad intelectual, pues en cosas, por ejemplo, juguetes o en cosas de marcas, pues ellos quieren que sea identificado en 4 aspectos, o sea, 4 categorías. Los que tienen derecho de propiedad registrado, por tanto, tienes que aportar los documentos de registro de propiedad, registro de marca. Los que tienen autorización de derecho de uso, pues tienes que aportar licencias de uso concedido y legalizado por entidades públicas. O no hay autorización de uso, pero el derecho de uso está fuera de plazo de protección, porque como todos sabemos, pues hay derechos que están protegidos durante un determinado plazo. Una vez pasado ese plazo es de dominio público. Pero claro,
la aduana no siempre lo sabe, por tanto, tenemos que nosotros preparar los documentos de forma previa y justificar que no estamos infringiendo derechos de ninguna entidad, porque es de derecho de uso público. Y por lo último, que es la sospecha de infracción de derechos de propiedad intelectual, y tú no puedes justificarlo, pues te detienen la mercancía, porque dice que son productos falsos. Identificación de los derechos arancelarios, que es otro punto importante. Eso está vinculado, a lo mejor no tanto para la exportación, pero sí para la importación, cuando importáis cosas, sobre todo cuando vosotros queréis crear una sociedad filial en China e importar productos de Aragón, por ejemplo. Pues tenéis que saber cuáles son los costes. Pues cuáles son los criterios: el origen, clasificación de las mercancías, el precio de transacción, barreras arancelarias y preferencias arancelarias. Modelo de comercio, que es otro punto, otra forma que lo tenéis que identificar, sobre todo cuando hacéis comercio con China y en las aduanas. Están los comercios generales, que es el comercio tradicional de exportación e importación, que es lo más común de todo. Está el comercio de transformación, que es importar materia prima y lo transformas en China para su venta final. Comercio de consignación, que es lo consignas las mercancías en puertos especiales en China, por el cual no supone la salida de las mercancías del puerto, y lo vais sacando según lo vais vendiendo, que eso en algunas zonas de China se puede hacer. Y está el leasing comercial, que seguramente lo conocéis, comercio de temporal de importación y exportación. Son permisos temporales que conceden las autoridades en algunas temporadas para a unos productos determinados, que facilita el tema de despache de aduanas. Comercio de reparación, comercio electrónico transfronterizos, que es lo que va a explicar luego el Nesto, que es el tema de e-commerce. Y comercio de compra de mercado y servicio de empresa integrado de comercio exterior, que es un término chino, lo que quiere decir es un sistema conjunto, todo integrado, con la despacha de aduana, liquidación de impuestos, todo integrado, que es un sistema más ágil. Es que a veces los nombres traducidos al español son un poco raros. Y identificación de los socios comerciales, que es otro punto muy importante, porque lo más difícil en los comercios, por ejemplo, yo personalmente soy secretario, no consejero de empresas chinas que han invertido en España, y el consejo está formado pues tanto por empresarios chinos como por empresarios locales. Y la mayor dificultad que yo les veo es tema o sea, el proceso de compraventa no es tan complicado, sino más bien es luego el día a día, la gestión de esas sociedades, porque son mentalidades y culturas totalmente distintas. Pues para hacer comercio con China es algo similar, porque ahí lo importante, como ha destacado antes, pues es el tema de encontrar un socio, un partner fiable en China. Eso es lo más difícil, porque la mayoría de los conflictos y de los litigios que surge es porque al final pues pues con mala suerte has encontrado un estafador y te ha estafado y no te paga y lo que sea. ¿Cuáles son las pocas cosas que podemos hacer para identificar? Lógicamente, los seres humanos somos lo más complicado en el mundo, y nunca podemos acertar diciendo que alguien es tu socio o no. Pero por lo menos podemos intentar hacer algo para por lo menos localizar los chorizos. Primero, es verificar la existencia de sanciones administrativas y sanciones penales registros. En China existen muchas plataformas e incluso existen aplicaciones donde tú fácilmente puedes localizar con el nombre de las empresas, pues esta empresa, por ejemplo, si tienes sanción administrativa, si tienes litigios. Por ejemplo, en China el tema de litigio es público, no en España, que no tenemos forma de saber si alguien está demandado o no, a no ser que sale en las prensas. Y si una empresa tiene mucha deuda, tiene muchas sanciones administrativas, pues eso os da una señal de que no es un comprador fiable. Por tanto, o os paga 100% por adelantado o no le vendáis nada. Así de claro. Informe sobre la situación crediticia con la aduana. Mucha gente no sabe que en la aduana china, las empresas que están registradas como importador y exportador, ellos tienen un sistema de créditos de 3 niveles. Eso no os garantiza nada, pero por lo menos es un indicador de cuando tiene muy buen resultado, porque nunca ha tenido ningún problema con la aduana, pues algo más de fiabilidad tiene. Eso sí, no todas las empresas la tienen, solo las que están registradas como empresas importadoras y exportadoras en la aduana.
Y luego lo último, pues contratar a un abogado para hacer una investigación. Eso es lo último. Y luego quería explicar también brevemente el puerto de libre comercio, que voy a explicar brevemente. El puerto de libre comercio de Hainan es un proyecto que está actualmente en vigor. Eso inició hace unos años, es un proyecto piloto en China. ¿Y en qué consiste? Hainan es una isla en sur de China. Es una isla que tiene unos 30.000 kilómetros cuadrados, que es como Bélgica entera. Es una provincia entera, no es simplemente una ciudad, es toda una provincia con 10 millones de habitantes. Lo que quiere hacer China es cerrar esa isla como un puerto especial. Le llamamos puerto, pero realmente es una zona que abarca una provincia entera. Y va a aplicar unas normas tanto en materia fiscal, en materia de información, en materia de divisa, muy atractivos y muy innovador. Es como una zona de pruebas de sus políticas más innovadoras para ver si luego se puede replicar en el resto de China. El puerto de libre comercio, como lo explico aquí, pues no es un puerto marítimo, sino es toda una provincia. Y como es una isla, se puede cerrar físicamente. Y, por ejemplo, pues hay muchísimas políticas que ahora lo voy a explicar. Hay muchas normas y está continuamente sacando nuevas normas. Todos los días está sacando nuevas normas. Por tanto, es imposible explicar, porque esto puede ser curso de una semana entera. He sacado algunas normas que creo que es de mayor interés a la gente. Por ejemplo, impuesto de IRPF, 15% solo. Un impuesto fijo de 15%. Impuesto de sociedad, 15% solo. Y esto es hasta el cierre de la zona, que está en principio previsto para principio de 2025. O sea, estas normas ya están en Hainan. Y a partir de 2025 puede ser que saca normas incluso más ventajosas. Por ejemplo, en la primera norma dice impuesto sobre la renta de la persona física de hasta el 15% para los talentos. ¿Cómo se definen los talentos? Pues talentos, pues a lo mejor son graduados y todo eso. Pero a partir de 2025, pues puede ser que amplia ese criterio de cuáles son los talentos. Y muchas inversores extranjeras, si les decide ahí, pues puede beneficiarse de unos impuestos de solo 15%. Igualmente, impuestos de sociedad 15%. O sea, somos conscientes de que estamos en España. Exención de derecho de importación, del IVA de importación, del impuesto sobre el consumo de los bienes importados por residentes insulares. ¿Qué quiere decir? Si tú vendes las mercancías a los residentes a ese mercado, que son unos 10 millones de habitantes, o sea, no es un mercado pequeño. A ver, sí que tengo que decir que zona Hainan no es una zona tan desarrollada económicamente como el resto de China. El poder adquisitivo a lo mejor no es tanto, pero aunque así es un mercado de 10 millones de habitantes. Y exención de derechos e IVAs es muy atractivo para las empresas que quieren probar a exportar a China. Pero, a ver, repito, esta norma está en constante actualización para mejorarlo, porque lo que va a hacer es va a sacar todas las normas lo más ventajosas posible para intentar atraer inversiones y traer mercancías, inversiones y servicios extranjeras. Los objetos importados, pues para el tema de export del consumidor, que lo hace en Hainan, pues también está exento. Creación de un sistema multifuncional de cuentas de libre comercio. ¿Eso qué quiere decir? Que si habéis hecho comercio con China, pues a lo mejor vuestro colaborador os ha dicho que para el tema de salida de capital, para el tema de divisas, pues necesita aprobación administrativa y necesita documentarlo. Bueno, dependiendo del caso, de la cuantía, hay mucho, pero de alguna forma sí que existe un cierto control sobre el tema de salida de divisas. Pues estas cuentas y estos sistemas financieros va a estar mucho más abiertas. No sabemos, os tengo que decir con sinceridad, no sabemos hasta qué punto, porque estamos en 2023. Hasta 2025 le quedan un par de años para desarrollar y definir bien las normas, pero estos son los principios que ya está en vigor, ya está saliendo. Estos son los directrices que salen y luego hay que hacer reglamentos, normas locales bueno, perdón, en este caso no será norma local, sino norma de la zona de libre comercio para poder ejecutarlo. Otras medidas muy atractivas, implementar un sistema de compromiso de entrada en el mercado, implementación de la lista negativa especial para la zona,
y una lista especial de acceso al mercado y una lista negativa especial para acceso de inversión extranjeras. La contratación pública trata por igual a empresas nacionales y extranjeras. Eso es un punto muy atractivo, sobre todo para las empresas de licitaciones que quieren licitar obras en China. Aplica una política de entrada sin visado, más cómodo, de 15 días, y a lo mejor se puede ampliar en futuro, porque actualmente los españoles para poder entrar a China necesitáis un visado, pues en esa zona se puede estar exento de visado durante 15 días. Ampliar el ámbito de transferencias transfronterizos de activos, gestión de activos, puesta en marcha de un proyecto de piloto de interacción internacional de datos por Internet, pues de alguna forma, algunos contenidos en China pues está más restringidos, pues en esa zona pues hay un mayor acceso a todo, como que es una zona, en resumen, es una zona más abierta, más fácil de hacer negocios, tiene unas políticas más simples, tiene unos trámites administrativos también mucho más simples. Y creo que voy bien de tiempo, así que ya he terminado en la media hora que tengo. Sí. Hay muchos puertos. Hay el puerto de Haikou, el puerto de Sanya. Es una isla. Eh, tropical. Sí, totalmente. Es como Isla Ibiza, pero en China. O sea que porque es una zona tropical, además es una zona históricamente, económicamente menos desarrolladas, por tanto se conserva muy bien el tema de playas, el tema de la selva. Vamos, yo he estado ahí y he encontrado con serpientes y arañas. No, no tienen que ser residentes. Los que te compran, pero vuelvo a repetir, estas normas están en constante desarrollo. Estos son los principios que saca en las normas generales. O sea, lo que quiere decir la norma general es que la zona especial de Hainan lo que dice es que vamos a hacer que sea verdad eso. Y por tanto tengo que sacar reglamentos específicos de cada uno. Lo que he expuesto son como 10, pero hay como 50, 100 normas y políticas nuevas en esa zona. En tema de construcción, el tema de explotación agrarias, todas son muy novedosas y está constantemente en desarrollo. A fecha de hoy, estamos en 2023. Se espera que para 2025 se va a cerrar físicamente la isla como zona y en ese momento es cuando ya están todas las normas en funcionamiento, algunas ya en funcionamiento y otras por lo menos ya publicados y en prueba de a ver cómo funciona. Y ellos tienen una agilidad para adaptar esas normas. Si ve que a una norma no funciona de todo, pues el gobierno central ha concedido derechos, autonomías legislativas en muchas materias para que pueda decidir.